¿Cuál es el estilo de trading más rentable? ¿El day trading, swing trading, investing, earnings? Bueno, en este video voy a explicarte cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, entre el day trading, el swing trading, el investing, etcétera, y además cuál de ellos es el más rentable. Lo primero que quiero dejarte saber es que en realidad ninguno de los estilos es más rentable. Eso dependerá de cada trader y dependerá de la experiencia, del capital, del tiempo que dispongas para operar, de tus objetivos, de tu aversión al riesgo. Así que te invito a que veamos este cuadro y con este cuadro voy a resumirte muy bien todos los estilos. Pues bien, el day trading, para los que no saben, voy a hacerte un mini resumen, son todas aquellas operaciones que tú tomas hoy y vendes hoy. En el caso de las acciones americanas, los mercados abren a las 9 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde, horario Nueva York. Todo lo que tú compres, vendas entre esa franja de tiempo se va a llamar day trading. Day trading no solamente es operar en velas de un minuto o de 30 segundos o tener operaciones de 20 segundos y salís ganador. No, en day trading tú puedes comprar a las 9:01 de la mañana y vender antes del cierre de mercado, 8 horas montado en una posición y también se va a considerar day trading. Bien, y de hecho, dicho sea de paso, es el estilo más mercadeado por los vendemistas. Por el otro lado está el swing trading, que son ya operaciones que duran más de un día. Es decir, abres hoy y si cierras mañana, pasado mañana, dentro de un mes, se va a considerar una operación de swing. Los earnings son un estilo de trading especial y creo que es el único canal que habla sobre the earnings. Creo que va a hacer más videos sobre este estilo de operación porque es un estilo que solamente se los enseñamos a nuestros traders profesionales o a quienes están tomando el programa profesional. Los earnings se basa en un híbrido entre el day trading y el swing trading. En este estilo vamos a comprar o a vender en corto acciones antes de que reporten resultados. Y los reportes de resultados son al cierre de mercado o al siguiente día en la mañana. Supongamos que Facebook reporta sus estados financieros hoy a las 4 de la tarde. Entonces lo que hacemos y suponemos que el precio va a subir. Compramos la acción antes de las 4 de la tarde. Supongamos 3 de la tarde, cierra mercado, hace gap alcista y al siguiente día hacemos la administración de esta operación con velas de minuto, 2 minutos, etcétera. Así que es un híbrido entre administración de day trading, pero con un análisis de swing trading. Es un híbrido bastante interesante y es un estilo propio de nosotros, de Trading Ideas. Bien, así que el otro estilo es investing y el investing es operaciones de largo plazo. Son operaciones de inversión. Ya no estamos especulando como en los otros tres estilos anteriores, sino que aquí lo que estamos haciendo es comprar empresas, comprar negocios y pensando en rentabilizar nuestro dinero a largo plazo, incluyendo los dividendos. Ahora quiero que lo veamos desde tres ángulos. Uno, la creación de riqueza. Dos, la dificultad del estilo para aprenderlo. Y tres, a través de los ingresos. El estilo más difícil de aprender es el day trading. Lo curioso es que todo el mundo empieza por ahí. Es el estilo que además te quita más tiempo y es el estilo que además te va a quitar más dinero. Para aprender day trading necesitas al menos tener las mañanas libres, tener capital, alto capital, porque el apalancamiento en este estilo necesariamente es alto y además vas a perder dinero la mayor parte del tiempo. Entonces este estilo, aunque es el más mercadeado a través de cuentas de fondeo, a través de pruebas de trading, a través de scalping y me dice dinero en un minuto, en 2 segundos, lo que no te dicen es la dificultad para aprender y es el estilo en donde el 98% de los traders pierde el dinero. Casi que es una imposibilidad estadística aprenderlo, ¿bien? Es un estilo que te genera ingresos, por eso tiene mayor proporción. ¿Qué es generar ingresos? Cuando tú eres bueno haciendo day trading, ahora te voy a decir un truco para eso. De hecho, te dejo el libro Cómo hacer dinero en day trading y una de las conclusiones de ese libro es diversificar. Y para que amplíes un poco más esto, busca este video en el canal de YouTube. Entonces, cuando eres bueno, este estilo te permite comprar, vender y siempre vas a tener dinero en la caja disponible para sacarlo, para pagar tus cuentas, etcétera, etcétera. Listo, te genera ingresos. La capacidad que tiene este estilo para generar riqueza es baja porque estás comprando y vendiendo en minutos, en segundos, en horas, ¿cierto? Entonces los movimientos no son tan largos, pero al final te genera un flujo constante de dinero. El siguiente estilo es el swing. El swing trading tiene más alta capacidad de creación de riqueza por cuanto los movimientos tienden a ser un poco más prolongados, pueden durar semanas o meses. La dificultad para aprender este estilo ciertamente es menor que el estilo de day trading y por eso
los profesionales aconsejamos que un trader que está empezando inicie por swing trading y no por day trading. Lamentablemente la mayoría de personas la meten es a que haga day trading y por eso es que hay tanto frustrado en este negocio perdiendo dinero cuando no es necesario. Y también tiene una relativa capacidad de generar ingresos. ¿Por qué? Porque las operaciones se cierran generalmente antes de un mes, así que vas a tener dinero disponible casi igual como en el day trading. Por el otro lado tenemos el estilo Earnings, que es un híbrido, entonces genera un poco más de riqueza. La dificultad es aún menor, se aprende mucho más rápido que el Day, que el Swing, y también es un estilo que es ideal para principiantes y genera también un alto flujo de ingresos. Bien, y el último estilo que me encanta, yo hago los 4 estilos, si no, no estaría enseñando, yo no puedo enseñar algo que yo no haga, es el Investing. El Investing es el estilo que tiene la mayor capacidad de creación de riqueza. De hecho, la mayoría o todos los ricos del mundo que hacen dinero con acciones lo hacen a través del largo plazo, no a través del day. Lo que pasa es que eso es un estilo poco comercial porque pues si alguien te quiere vender humo no te va a vender el estilo investing porque es un estilo que no te va a mostrar resultados en un segundo, en un minuto. Aprende a hacer dinero en 2 minutos y deja de trabajar y vete para la playa. Ese estilo no se puede comercializar así, pero es el estilo que en realidad genera riqueza porque inviertes a largo plazo y generas además dividendos. Eso es un estilo súper interesante. Se lo enseño a todos mis alumnos y gracias a esto, tener una cartera diversificada entre investing y aprender a hacer day, diversificar con swing y earnings, nuestros alumnos pueden sostener su proceso de aprendizaje. Si tú aprendes day solo, vas a perder dinero en el 98% de las veces. Bien, por eso es tan difícil. Ahora, si tú mezclas el aprendizaje con otros estilos, te aseguro va a ser más fácil y por eso te invito a que veas el video que te dejé minutos atrás. Tiene mucha menor dificultad y esto está ideado para personas que tienen un trabajo, tienen un empleo, no quieren dejar sus empleos, son exitosos en sus empleos, en sus estudios, lo que sea, y no quieren dejar su trabajo por dedicarse al trading, que de hecho es algo que tampoco uno debería hacer. Y además, si tú ves, es el estilo que menor ingresos genera. Te doy un ejemplo. Si tú compras un terreno hoy en $10,000, estás pensando en que el terreno se valorice con el tiempo. Por lo tanto, aunque tienes el dinero allí, aunque ese terreno si lo vas a vender dentro de 5 años vale el doble, no has podido nunca sacar dinero de ello para pagar tus cuentas, pagar tu vida, pagar tus gastos o reinvertir en otras cosas. No genera cash flow, pero genera inversión. Listo, entonces genera menos cash flow que los estilos anteriores, pero genera más riqueza y es más fácil de aprender. ¿Cuál de esos estilos es mejor? Va a depender de qué es lo que tú quieras hacer. Si te gusta la adrenalina y te gusta el day trading, pues entonces aprende day trading, pero yo te insto a que lo complementes con otros estilos o si no vas a perder tus ahorros. Swing trading es un estilo fácil, earnings es un estilo fácil y para empezar, en mi opinión, investing, swing y earnings y luego le complementas el day trading. Vamos a ver un poco de los resultados que hemos tenido nosotros. Esos son los resultados de nuestra plataforma de señales y si te querés inscribir a nuestras señales te dejo el link acá abajo o en la parte de arriba. Solo por $29 mensuales y de hecho en la parte de abajo voy a dejar un bono para que tengas 30 días gratis de acceso a nuestras propias operaciones de swing, de earnings, de investing y puedas probarlo. Te van a llegar al celular nuestras operaciones. Simplemente le vas a dar un clic y listo, ya estás montado. Lo bueno es que puedes hacerlo en una cuenta de simulación, lo puedes hacer en demo, pero también lo puedes hacer con una cuenta real. Los resultados son los siguientes. En Day Trading hemos dictado 11.33 R. Day Trading no somos muy activos dictando operaciones, no dictamos todas. En ese caso te invito a que hagas parte de nuestra sala de trading, pero lo que hemos mandado a través de la plataforma de señales ha producido 11.33. Los earnings es el estilo donde más dinero hemos hecho en este periodo de tiempo, es 15.56 R. Y en Swing Trading hemos hecho 9.89 R para un total de enero a junio de 36,78 veces el riesgo. En videos anteriores te he mostrado más a detalle las operaciones, así que si quieres ver un poco mejor el track record de la cuenta, puedes irte a los videos anteriores o simplemente descarga la aplicación, usa el mes gratis, puedes descargar las operaciones y hacerle tracking en un Excel si tú así lo quisieras, es más, hazle tracking en tu propia cuenta. Y mira que nuestro estilo más ganador son los earnings, ¿bien? Los earnings son un estilo sencillo para una persona que está empezando. Solo te va a quitar unos cuantos minutos cerca del mediodía. Por ejemplo, no hay que hacerlo desde la apertura como los otros estilos. Mediodía, media horita, busca las acciones, te montas y te vas a trabajar, sigues en tu trabajo. El siguiente día en la mañana administras las operaciones. O te vales de nuestras señales en donde te va a llegar, la tomas con un clic, te desocupas
al siguiente día vuelves, revisas, te van a empezar a llegar las señales de administración de la posición y simplemente es clic, clic, clic y listo. De esa manera hacemos dinero. Así que también te insto a que te veas este curso de Day Trading si tú quieres complementar más este estilo. Te invito además que si tienes dudas o preguntas, la dejes en la caja de comentarios, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, eso nos ayudaría mucho como canal. Comparte esta información con las personas que tú crees que necesitan de la información y nos vemos en el siguiente video. Te mando un abrazo.